Buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia La Trinidad. Les saluda el pastor David Almanza, quien fue su pastor hace apenas algunos años. Y el tiempo que estuve con ustedes fue de muchísima bendición. Y aunque ya han pasado 5 años, sigue siendo de mucha bendición haber estado ahí. Sigo conservando estupendas amistades y hermandad en Cristo Jesús. Gracias por su amor que me han demostrado a través de los años y que seguirá todavía adelante, que así lo creo. Y gracias al pastor Jonathan Lozano y al pastor Jonás Álvarez que me hicieron la invitación a participar en este tiempo que ustedes están teniendo de oración. También la iglesia metodista que yo pastoreo, la Iglesia Metodista del Reino, tiene un tiempo de 21 días de ayuno y oración que culminan el día de mañana. Han sido unos días en que hemos visto de manera espectacular en la mano de Dios en nuestras vidas y en la iglesia misma, en la congregación. Y bueno, recibí la invitación para compartir un breve mensaje con ustedes acerca de la oración. Y veo que he estado viendo algunos videos donde han estado compartiendo sobre el tema de la oración y creo que no me queda mucho más que agregar porque todos han sido muy elocuentes, muy exactos, muy buenos. Así que intenté girar un poco la moneda y Dios nos escucha a través de nuestras oraciones. Pero quisiera preguntarte si tú escuchas la voz de Dios cuando oras o cuando lees la Biblia. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo escuchar la voz de Dios, de si Dios sigue hablando el día de hoy. Y mi respuesta cuando la gente me pregunta que si Dios sigue hablando el día de hoy, mi respuesta es que sí, Dios sigue hablando el día de hoy. Antes de que hubiera Biblia, Dios habló durante la hechura de la Biblia en un espacio de 1600 años aproximadamente, y sigue hablando aún después de que ya se cerró la Biblia. Obviamente no se contradice con lo que ya está escrito, pero Dios sigue hablando. En las Escrituras que tenemos, la Sagrada Biblia, Dios habló con voz audible, Dios habló a través de visitaciones angelicales, habló a través de sueños, habló a través de visiones, habló a través de señales, profetas, líderes espirituales, a través de pensamientos a la conciencia, incluso a través de animales el Señor habló. Y más de 300 veces la Biblia declara, y el Señor Dios dijo, o alguna frase similar, pero más de 300 veces la Biblia declara que Dios está hablando. De hecho, Dios habla tanto con su pueblo que cuando no está hablando en las páginas de la Biblia, generalmente es una señal que algo anda mal con los oyentes. Así que no nos debería sorprender que Dios todavía hable en este año 2022. Debería sorprendernos cuando no lo hace y preocuparnos cuando no lo hace. Entonces, quiero compartir el tema del día de hoy con ustedes, es cómo puedo escuchar la voz de Dios. Ojalá y alcance el tiempo, pero me viene a la mente el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, cuando Jesús le dice a sus oyentes: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Juan 10, 27, 28 de la Nueva Traducción Viviente. El pasaje nos dice algo poderoso, algo que sucede cuando tú vienes y le rindes tu vida a Jesús. Cuando tú naces de nuevo en el Espíritu,
cuando tú lo confiesas como Señor y Salvador, algo milagroso inmediatamente sucede en tu ser. Pasas de ser alguien sin propósito, sin rumbo, sin salvación, y te conviertes ahora en alguien con propósito. Te conviertes ahora en una oveja de Dios con la capacidad de escuchar su voz. Hay una razón por la que Jesús utiliza la analogía de una oveja. No nos llama leones, no nos llama elefantes o jirafas, porque estos animales son grandes y ostentosos y tienen sus cualidades, pero lo que no tienen es la habilidad de discernir la voz de un pastor. Y Jesús utiliza la metáfora de una oveja porque las ovejas pueden distinguir la voz de su pastor. La oveja en sí misma está desprovista de armas para defenderse, no tiene colmillos grandes, no tiene garras, no tiene habilidad para correr muy rápido, es miope y es torpe en sus movimientos y necesita un pastor. Y así somos nosotros, necesitamos de un pastor. Así que cuando somos hechos hijos de Dios, nacemos de nuevo con la capacidad de escuchar la voz de Dios, de nuestro buen pastor. Lo que quiero decirles es que escuchar a Dios no es un comportamiento, es algo que está en nuestra naturaleza. No es algo que tú aprendes haciendo, es algo que eres. Ya naciste de nuevo con la capacidad de escuchar a vos. Si eres la voz de Dios, si eres hijo de Dios, tienes la habilidad de escuchar su voz. Si no eres hijo de Dios, no esperes escuchar su voz, no tendrás esa capacidad jamás. Pero incluso aquellos que somos hijos de Dios, también tenemos que aprender la disciplina de eliminar el ruido de nuestras vidas espirituales. Porque aunque tenemos la capacidad espiritual de escuchar la voz de Dios, también tenemos la capacidad humana de escuchar muchas otras voces. Yo recuerdo cuando estaba de pastor en un rancho, en un ejido, me hice amigo de uno de los hermanos que era pastor de chivas, ovejas, y él tenía 4 hijos varones, los cuales trabajaban también como pastores. Y entonces los hijos se iban en la mañana muy temprano a la majada. La majada es el lugar donde llevan a comer pasto a las ovejas y a las chivas. Y se llevaban más o menos como entre 600 y 650 animalitos, no recuerdo la cantidad exacta. Pero el hermano, el papá de ellos, se quedaba en casa amansando caballos y cuidando a los que estaban enfermos, enfermas, etc. Cuando llegaba la tarde, él se paraba en una lomita, una colina muy pequeña, con su caballo, a esperar a que regresaran sus hijos con las ovejas y las chivas. Y yo le acompañaba. En una ocasión que lo acompañé, en un caballo también yo, venían los muchachos con toda la majada de chivas y de ovejas, y el hermano, después de verlo detenidamente, imagínense la escena en un caballo, pinto con sus chaparreras, porque se usan chaparreras para las espinas y todo ello, con su camisa de cuadro, su sombrero, botas, paliacate en el cuello, viendo detenidamente, acomodado en su silla de caballo, le dice al hijo mayor, que se llamaba Jesús, dice: Chuy, te faltaron 4 ovejas, tal, 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 y 2 chivas, tal y tal. No, perdón, al revés, faltaron 4 chivas y 2 ovejas, tal, tal y tal. Y yo me quedé impresionado de ver cómo entre más de 600 animales este hermano pudo distinguir que faltaban, y les dijo: vayan a buscarle. Le dije: no, pero yo voy a ir para ver si es cierto, ¿no? Y fui con ellos a la majada, y resulta que iban los muchachos chiflando y haciendo unos ruidos extraños para mí, y en un momento dado escuchamos a una de las ovejas, y entonces él chiflaba y la oveja contestaba, chiflaba y contestaba, y eso me llamó la atención, pero me enseñó que las ovejas conocen la voz de su pastor, y el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Entonces hay que aprender, como ovejas de Jesucristo, a discernir cuáles son las voces a las que le debo dar entrada y a cuáles no.
El problema es que hay muchas voces que están tocando nuestra puerta y a veces le abrimos la puerta sin saber de qué se trata. Le estamos dando acceso al corazón a voces que nos contaminan, que contaminan nuestra mente, nuestros pensamientos, voces que a veces no pertenecen a Dios. Así que deberíamos de frenar e ir con nuestro Padre Celestial y preguntar: Señor, ¿acaso has enviado a alguien? ¿Acaso es una voz a la que debo darle yo acceso? Pero el problema es que hemos abierto la puerta demasiado a un sinnúmero de personas y ahora estamos ansiosos y confundidos porque las voces nos mueven en muchas direcciones y algunas de ellas son equivocadas. Así que hay que aprender a preguntar quién es. ¿Por qué te comento esto? Te digo algo, hermanos, Dios tiene un plan para su vida, para tu vida, pero también muchas personas tienen un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, pero también el gobierno tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, pero también tu esposo, tu esposa, tu cónyuge tiene un plan para tu vida. Tus amigos tienen un plan para tu vida. Tu patrón tiene un plan para tu vida. Es más, el diablo tiene un plan para tu vida. Entonces, aunque tengas la capacidad de escuchar la voz de Dios, tendrás que aprender a desconectarte de las demás voces para escuchar la voz que importa. Yo creo que una de las cosas más espirituales que podemos hacer hoy en día, y aunque suene un poco gracioso, es de vez en cuando apagar el celular, ponerlo en vibrador o dejarlo por ahí olvidado. Yo últimamente he estado dejando por ahí olvidado el celular porque estás constantemente escuchando el ding dong de que suena el celular, o no sé qué sonido haga tu celular, y constantemente estamos escuchando y son distractores que aun cuando uno quiere estar orando, uno quiere estar leyendo la Biblia, buscando a Dios, suena el ding dong y ahí está el celular sonando y lo tengo que apagar porque si no, no deja de sonar o de entrar mensajes. Pero aunque yo quiera ignorar las llamadas o los mensajes, ya ocupó un espacio en mi mente, ya despertó mi curiosidad, ya me distrajo, me quedé con el pendiente de quién me habló y voy y lo abro. Y tenemos que aprender a desconectarnos. Es un ejemplo, ¿verdad? Tú sabrás en qué tienes que desconectarte. Hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me agrada mucho, todos la conocemos, donde podemos ver el contraste entre dos personas. El contraste entre alguien que dejó de escuchar la voz de Dios y alguien que empezó a escuchar la voz de Dios por primera vez. Estaban en la misma área, en la misma ciudad, en el mismo lugar, en la misma habitación cuando Dios habló, pero solo uno escuchó. Y tenemos que examinar por qué lo hizo. Le pido que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 8. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 8. Lo voy a leer, la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leerlo en su Biblia Reina Valera. Yo uso la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «Yo no te he llamado», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Elí se dio cuenta que era el Señor quien estaba llamando al niño.
Elí era una persona que sabía escuchar la voz de Dios, pero por alguna razón ya no la estaba escuchando. Pero se dio cuenta que el niño estaba escuchando la voz de Dios. Él pensó, Dios le está hablando. Versículos 9 al 10 de 1 Samuel capítulo 3 dice: entonces le dijo Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Hermoso, ¿no? Lo primero que quiero que noten, hermanos, en esto, que se den cuenta en esta historia, es que los mensajes del Señor eran muy escasos en ese tiempo, en el tiempo de Elí. Y la razón era porque el pueblo de Dios se había alejado de Él. Estaban en una temporada de negligencia espiritual. Y Dios se había apartado de su pueblo. Pero aún así, cuando encontró un corazón como el de Samuel, Dios habló. Dios estuvo dispuesto a romper el silencio. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que estamos viendo una etapa similar. Como sociedad nos hemos alejado de Dios. Hemos ignorado su palabra. Estamos escuchando otras voces y por eso parece ser que a veces Dios guarda silencio. Pero si Dios encontrara en la iglesia, en la Trinidad, en el reino, en tu casa, en tu corazón, donde tú estás ahorita, un corazón como el de Samuel, les garantizo, mis amados hermanos, Dios está dispuesto a romper el silencio. Dios quiere hablar. Dios quiere darte dirección. Dios quiere darte claridad. Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida. Él quiere darte revelación y sabiduría para que puedas prosperar incluso en tiempos adversos. Todo lo que requieres es un oído dispuesto a decir, habla Señor, que tu siervo, tu sierva escucha. Surge una vez más la pregunta entonces, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Lo que estamos haciendo, orando, ayunando, leyendo la Biblia, forma parte de aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero animarte a que insistas en orar, insistas en leer la Biblia, insistas en ayunar, que todo el día tengas ganas. Cuando yo me convertí a Cristo a los 16 años, yo llegaba a mi casa como eso a las 8 de la noche, y me ponía a leer la Biblia después de cenar y bañarme desde las 9 de la noche hasta las 1, 2 de la mañana a veces. Y donde yo estuviera, con mis amigos, en el trabajo, en la escuela, donde yo estuviera, yo deseaba irme a casa para leer la Biblia. Era como que me hablaba la gente, sí. Y yo estaba desesperado por quererme ir a casa para orar y leer la Biblia. Y tenía cuadernos donde apuntaba lo que no entendía. Iba con mi pastor, el pastor Mario Hernández, para preguntarle, no entiendo esto, no entiendo aquello. Pero deseaba, anhelaba leer a Dios y escuchar su voz. Yo quiero invitarte a que tú también anheles orar, anheles leer la Biblia, anheles ayunar. Esos son los primeros pasos para escuchar la voz de Dios. Y en otra ocasión te compartiré tres puntos para escuchar mejor la voz de Dios, pero por lo pronto mantente en oración, mantente en lectura de la palabra y mantente en ayuno. Y sé que cada uno en particular oirá la voz de Dios y que como iglesia oirán la voz de Dios y sabrán hacia dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, a quién tienen que hablarle y en qué momento. Porque dice la Biblia que todo aquel que busca, que toca, que llama, encuentra. Mis amados hermanos de la Iglesia de la Trinidad, les mando un amoroso abrazo, que el Señor les guarde, les bendiga y les haga 1000 veces más de lo que ahora son, como dice Deuteronomio 1:11. Hasta pronto.